Amados hermanos, que Dios los bendiga. Hoy ya vamos a continuar el estudio de la segunda parte, 1 Samuel, capítulo 14, desde los versículos 24 al 52. Vamos a empezar orando. Señor Jesús, te damos gracias por este día en que tú nos permites acercarnos, Señor, a tu presencia, al trono de oportuno socorro, Señor, para aprender de tu palabra, para aprender todo aquello, Señor, que tú nos quieres enseñar, hablar y corregir en nuestros caminos y en nuestros corazones, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que confiemos en ti, Señor Jesús, todos nuestros caminos, para que tú nos des, Señor Jesús, la victoria en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a caminar agradándote y en rectitud, Señor. Afirma nuestro corazón para siempre andar conforme a tu voluntad, Señor. Que podamos reconocerte en todos nuestros caminos, Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos a ser sabios y diligentes. En el nombre de Jesús. Amén. La primera parte del capítulo 14 habla sobre un Jonatán que emprende una batalla buscando conocer la mano de Dios, el poder de Dios, ver su mano misericordiosa actuando en favor de su pueblo y en favor de él, y el Señor lo respalda. Y ahora la Biblia nos compara todo lo contrario de lo que sucede con Jonatán, con su papá, el rey Saúl. Saúl estaba tomando decisiones alejadas de la voluntad de Dios, aún también conociendo su palabra, porque él estaba cerca del sacerdote Ahías, que era hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, quien llevaba el efod. Entonces, Saúl también conocía la palabra de Dios, pero su actitud frente a ella era completamente diferente a lo que Jonatán le provocaba, le inspiraba la palabra de Dios. Y en el versículo 24 empieza describiendo, acá en mi Biblia tengo un título que dice: Saúl obliga al ejército a prestar juramento. Y empezamos con el versículo 24, donde dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y esta era hasta acá una mala decisión de Saúl. Está en plena batalla, estaba en plena lucha y está obligando a que su pueblo, a que su ejército haga ayuno, es decir, que no tengan proteínas, que no tengan alimento y por lo tanto que no tengan energía para luchar una batalla. Aparentemente era algo muy espiritual, pero una cosa no tenía nada que ver con la otra en este momento. Saúl había puesto al pueblo bajo un juramento, estaba obligando, mientras que Jonatán confiaba plenamente en la palabra de Dios, confiaba en la fidelidad. Y acaba de hacer un golpe fuerte contra los filisteos. Y además Dios lo había respaldado con un terremoto. Acá vemos que un Saúl que hace todo lo contrario a Jonatán. Todo este ejército bajo el mando del rey Saúl debía haber culminado la tarea derrotando al ejército filisteo que huía. Pero en ese día de batalla contra ellos, Saúl pronuncia una maldición en contra de su pueblo. Maldito sea el hombre que coma cualquier alimento hasta la tarde antes de que yo me haya vengado de mis enemigos. Podría haber sido, pero ¿por qué? ¿Qué de malo tiene que Saúl convoque ayuno? Y esta intención, que podría ser para algunos muy espiritual, porque el ayuno es algo espiritual, tenía una intención personal.
Saúl pensaba que mediante esta maldición Dios le iba a favorecer, pero él solo se estaba centrando en sí mismo. Él pensaba en vengarse de sus enemigos. Su enfoque era erróneo. Hizo jurar al ejército de Israel para él mismo poder vengarse de sus enemigos. Él consideraba la batalla suya y pensaba que solamente ayunando Dios le iba a favorecer. Pero él se había olvidado de algo sencillo, de que la batalla no es de ella, la batalla era del Señor. Y dice, maldito sea el hombre. Esto acá demuestra que él tenía un sentido de autoridad erróneo. Él carecía de la autoridad para proclamar alguna maldición sobre alguna persona. Ninguna persona puede realmente maldecir a otra porque el Señor no nos ha dado ese poder siendo creyentes. Si es que él declaraba un ayuno y la asociaba a una maldición, realmente estaba alejado de una intención espiritual y de ser el líder espiritual de Israel en ese momento. Y el castigo que él prometía era erróneo. Entonces era una exageración decir maldito sea el hombre. Si Saúl quería convocar a un ayuno voluntario, eso era otra cosa. Podría haber dicho hoy ayuno ante el Señor, si alguien quiere unirse a mí es bienvenido, pero en lugar de dar el ejemplo, invité al ejército de Israel a hacerlo, a seguirlo, hizo que el pueblo hiciera un juramento. Y ese día los hombres de Israel estaban angustiados. Y esto demuestra que el resultado en el ejército de Israel fue erróneo. Esto no acercó al pueblo a Dios. Esto, por el contrario, trajo angustia. Y no hay nada más malo que enfrentarse a una guerra con angustia. No hay nada más desalentador que tener angustia en el corazón cuando uno se enfrenta a una batalla. Sea cual sea el motivo de Saúl, esto fue una insensatez. Cuando la moral y la energía física de Israel debieron haber sido las más fuertes, el ejército estaba débil y desanimado. No hay nada malo en ayunar. Al contrario, es bueno espiritualmente que ayunemos. Pero este no era el día indicado. Este era el día para que Saúl ayune. Pero no era el día del Señor para ayunar. Y en Isaías 58, versículos del 3 al 5 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Es aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Que escogí que ese día le aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Y este ejemplo en Isaías 58 también explica cómo el Señor aborrecía este tipo de ayuno. Siempre Dios va a exponer la falsedad, porque Dios es un Dios real. La realidad en este momento, en la época de Isaías, era que su pueblo no hacía ayuno con el corazón correcto, lo hacía solo como un ritual vacío. Y la idea era que ellos ayunaban para seguir explotando a sus empleados. Y Dios no iba a aceptar este ayuno cuando no estaba conectado con un corazón sincero de obediencia. Uno no puede pretender ayunar y adorar a Dios y al mismo tiempo dañar, oprimir. Para él esto sería considerado como una acción hipócrita. Y él explica más adelante porque dice, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. Ellos ayunaban simplemente por necesidades egoístas. Señor, ayúdame a ganar esta discusión. Señor, ayúdame a derrotar a esta persona. Aunque su corazón iba acompañado de ayuno, seguía haciendo una oración egoísta y malvada. Así que Dios tampoco iba a responder ese ayuno. El propósito del ayuno nunca es para glorificarse a sí mismo. Y Saúl le quería
quería hacer un ayuno para glorificarse a sí mismo. Y Dios dice, es tal el ayuno que yo escogí. Ese tipo de ayunos que Saúl estaba obligando al pueblo era simplemente para hacer un espectáculo vacío, sin ninguna sustancia espiritual detrás de él. Porque el ayuno que él ha escogido, que también está en Isaías 58 del 6 al 7, es todo lo opuesto. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿No es más bien el ayuno que escogí, desatar ligaduras de impiedad? Realmente buscar al Señor en ayuno tiene que ver con arreglar las cosas con los hermanos y hermanas, dejar de oprimir a los demás y extender nuestra mano en ayuda a los demás. Primero, hay que desatar las ligaduras de impiedad, quitar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, romper todo yugo. Tenían que dejar de actuar impíamente hacia los demás y compartir el pan con el hambriento, no esconderse del hermano, estar bien, demostrar amor a las personas. Desde los versículos 25 al 30, volviendo a 1 Samuel 14, dice que Jonatán, sin saberlo, rompe el juramento y se le informa de su ofensa. Versículo 25, y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y alargó la punta de una vara que traía en sus manos y la mojó en un panal de miel. Y llevó su mano en la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo, diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ver ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de la miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy el botín tomado a sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Esta miel en la tierra claramente es la provisión de Dios. El ejército israelita perseguía con afán a los filisteos que huían. Estaban cansados y hambrientos. Necesitaban energía para continuar la persecución y terminar la batalla. Y Dios les provee miel en la tierra. Pero nadie se llevó la mano a la boca, pues el pueblo tenía el juramento que había hecho Saúl. Este grupo de soldados vio la miel goteando de sus ojos. Sin embargo, el insensato Saúl les impide recibir la bendición que Dios tenía para ellos, la miel. Pero Jonatán, dice, no había oído a su padre imponer el juramento. Por eso Jonatán comió un poco de esta miel y al instante le sentó bien al cansado soldado. Su rostro se iluminó. Necesitaba energía para luchar y allí estaba, provista por Dios. Y Jonatán dice, mi padre ha perturbado la tierra. Quizás Jonatán no debería haber dicho esto, porque estaba socavando la autoridad de su padre ante las tropas. Si hubiera algo que decir, habría sido mejor decírselo directamente a su padre. A pesar de todo, Jonatán tenía la razón. Y esto también hubiese sido lo correcto para hacer. El rey Saúl había perturbado la tierra con su mandato espiritual, pseudo espiritual, de ayunar. Debido a su mandato, el pueblo desfalleció en un día. Y debió haber sido fuerte. Estaban débiles y distraídos y sin visión. Y la victoria se vio mermada. Y desde los versículos 31 al 35 dice, e hirieron aquel día a los filisteos de Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín. Y tomaron ovejas y vacas y becerros. Y los degollaron en el suelo. Y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová,
comiendo la carne con la sangre. Y voy a hacer una pequeña explicación. Normalmente, según la palabra de Dios, los judíos comen de una forma, los israelitas han aprendido a comer de una forma santa. Hoy en día se le llama a esa forma de comer kosher. Porque cuando tienen un animalito que van a servirse como alimento, lo degollan con misericordia. Es decir, le hacen un corte en la aorta. Si es una oveja, encima de una piedra. Y así, para que los animalitos mueran desangrados, sin dolor. Pero acá el pueblo estaba muriendo, pero de una forma terrible, sangrienta, dolorosa. Los degollaron en el suelo y el pueblo los come con la sangre. Esto era antibíblico. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: esparcíos por el pueblo, y decidles que traen cada uno una vaca, su vaca, y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. O sea, esa es la forma correcta: poner a la vaca sobre una piedra, ahí degollarla y que la vaca no sufra cuando se desangra, y que su cabeza no toque la sangre se va al suelo. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca, y aquella noche las degollaron allí. Y edificó altar Saúl a Jehová, y ese altar fue el primero que edificó a Jehová. Para entenderlo mejor, vamos a ir de Deuteronomio 12, del 23 al 25. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida. Y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás en tierra, la derramarás como agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo correcto ante los ojos de Jehová. Entonces, esto era un mandato de Deuteronomio, y este pueblo hizo lo contrario, se abalanzó sobre el botín y lo comió con la sangre. Dios da una ordenanza específica a Israel, que siempre debían desangrar correctamente un animal al prepararlo para comer. Y en ese día de la batalla, debido a la insensata orden de Saúl, el pueblo estaba tan hambriento que la quebrantó. Su obediencia a la insensata orden de Saúl los llevó a todos a desobedecer el mandato claramente declarado por Dios. Y esto siempre es el resultado de un legalismo. A menudo que pensamos que las reglas nos van a librar del pecado, en realidad es todo lo contrario. Y lo hemos visto en muchas iglesias también, no vamos a decir nombres, pero muchas veces las reglas que están alejadas de la palabra pueden traer rebelión o un orgullo espiritual. Y luego vemos que Saúl recrimina al pueblo, le dice: has actuado con traición. Saúl culpa al pueblo por lo que en realidad era su culpa. Nunca debió haber dado un mandamiento tan insensato. Y su mandamiento provoca al pueblo a pecar. Matadlos aquí y comed, y no pequéis contra el Señor comiendo con la sangre. Saúl erige una piedra para degollar debidamente a los animales, y también edifica un altar para el Señor. Al menos Saúl hace algo bueno después de todo lo malo que había cometido. Versículos 36 al 39 dice: y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó: descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá, todos los principales del pueblo, y sabed en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuera Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Entonces Saúl consultó a Dios. Esto fue bueno, porque Saúl empieza consultando y buscando el consejo de Dios.
no debemos pensar que todo lo que Saúl hizo estaba mal. Sin embargo, ese día Dios no le responde. Seguramente Saúl consulta con el sacerdote al lado y él seguramente usó el Urim y Tumim. Y esas son las herramientas que se utilizaban en algunas ocasiones para que el pueblo pudiese tener respuesta de Dios. Y normalmente las usaban antes de ir a la batalla contra los enemigos del pueblo de Dios. En Éxodo 28:30 dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entrare delante de Jehová. Y llevará a Aarón el juicio y los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces el sacerdote siempre estaba cerca del Urim Tumim para que hubiese justicia en medio del pueblo, para que buscasen la voz de Dios y que le respondiese. Y en Números 27:21 dice: él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces el Urim y Tumim eran importantes para la búsqueda de la voz de Dios y de conocer su voluntad antes de ir a una guerra. Era un mandato del Señor que había sido enseñado desde la época del Pentateuco. Y en 1 Samuel 28:6 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces, ¿él qué tenía que hacer? Saúl debía tener paciencia, porque él iba a llegar, su voz iba a ser respondida a su oración. No hay ninguna respuesta de oración que su pueblo le haya traído que no haya sido respondida en su tiempo. Pero la palabra toda la vida nos ha enseñado que busquemos, que llamemos, que toquemos y que Él nos va a responder. Pero Él tenía que aprender a ser paciente, pero persistente, cosa que Saúl no había desarrollado. Él no había desarrollado paciencia, persistencia. No existía. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que halla se le abrirá. Entonces, Saúl, a pesar de que quería hacer las cosas buscando la respuesta de Dios, no sucedían porque en la gran mayoría de veces no tenía paciencia. En esta ocasión, el sacerdote probablemente había empezado a consultar al Señor con esta pregunta: Señor, ¿quieres hablarnos hoy? Porque dice que no le respondió ese día. Esta es simplemente una pregunta que hacen los estudiosos. Pero luego dice: vive el Señor que salva a Israel, aunque sea Jonatán mi hijo, de cierto morirá. Esto demuestra que Jonatán tenía más confianza en su razón que en Dios, porque estaba tan seguro y por ello él pronuncia este otro juramento. Claro que si Saúl hubiera sabido que Jonatán había violado su juramento, jamás habría dicho esto. Pero estaba tan obsesionado con tener la razón que añadió otro voto insensato más a su anterior mandamiento insensato. Saúl era muy bueno haciendo juramentos y promesas religiosas, pero esto en realidad no significa mucho, porque no tenía un corazón recto para Dios. Y era extraño, porque más adelante vamos a ver cómo Saúl perdona la vida de un rey inicuo, impío, perverso, el rey de los amalecitas, Agag, en el siguiente capítulo 15. Y acá le dedica a su hijo la muerte. Saúl estaba muy confundido conforme a las leyes de Dios. Y dice luego: nadie del pueblo le respondió. ¿Sabían que Jonatán comía la miel y la sentencia de muerte de Saúl contra cualquiera que lo hubiera comido debió haber sido
escalofriante. Pero todos amaban y respetaban a Jonatán y sabían que Saúl estaba equivocado. En los versículos 40 y 44 dice: Entonces dijo a todo Israel: Ustedes estarán de un lado y mi hijo Jonatán y yo estaremos del otro lado. Y el pueblo le respondió a Saúl: Haz lo que bien te parezca. Entonces Saúl le dijo al Señor, Dios de Israel: Da una suerte perfecta. Así que Saúl y Jonatán fueron tomados, pero el pueblo escapó y Saúl dijo: Echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Así fue tomado Jonatán. Entonces Saúl le dijo a Jonatán: Dime qué has hecho. Y Jonatán se lo contó. Y dijo: Solo probé un poco de miel con la punta de la vara que estaba en mi mano. ¿Así que ahora debo morir? Saúl respondió: Que Dios haga eso y aún más, porque sin duda morirá Jonatán. Saúl y Jonatán fueron capturados, pero el pueblo escapó. Saúl quería encontrar al culpable, echando suertes. Divide el pueblo en 2 grupos y luego selecciona a uno con una tirada de dados, casi como suertes, hasta poder encontrar un culpable. Saúl quería que todos supieran que él y su hijo Jonatán eran inocentes. Así que esa es la primera división que Saúl causa. Versículos 44. Saúl dice: Y Saúl respondió a mí: Así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirá Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. El pueblo mismo se encargó de defender la vida de Jonatán, porque habían visto con sus ojos cómo su valentía había traído una victoria sobre este pueblo que estaba desanimado, estaban escondidos en las cuevas, pero cómo su deseo de conocer y ver la mano de Dios en su vida y conocer su fidelidad respaldaron a Jonatán. Y ellos mismos lo defendieron frente a su padre. Y versículo 46. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Saúl decidió perdonar la vida a su hijo, aun a pesar de que él había hecho un juramento en contra de su palabra, para que cualquiera que comiese, así este ayuno o comiera comida, pues muriera. Pero eso, él no tenía ese poder para maldecir a nadie. Dice luego, versículos 47, después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Esta es una guerra que él emprende contra todos estos enemigos que siempre han sido enemigos del pueblo de Israel, que sería según Jordania. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de manos que lo saqueaban. Amalek era un reino perverso. Eran muy malos. Dios tenía una guerra personal contra ellos desde la época de Josué, porque no tenían misericordia de los niños, de los inocentes, ni de los ancianos o heridos. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisúa. Y los nombres de sus 2 hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical. Y acá no se nombra al otro hijo que él tenía, porque parecía que él no era parte de la batalla junto con su padre. Versículo 50. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimás, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Y esta parte también es importante porque Saúl consolida su ejército juntando a todos los hombres fuertes y valientes. Lo consolida y Dios permite que él afirme el reino de Israel, es decir, logra extender territorio de Israel. Entonces, militarmente podemos entender que Saúl tenía muchas debilidades para dirigir un pueblo. Definitivamente él se había confundido en la posición de rey, porque él
se imaginaba que podía maldecir a alguien, que comía un ayuno, mezclaba lo espiritual con lo natural y también con lo personal, olvidándose que él era la autoridad espiritual, política y militar de un pueblo, porque Dios lo había puesto ahí. Pero sin embargo el Señor afirma a este pueblo y consolida su propio ejército. Más adelante vamos a ver cómo lamentablemente la vida de Saúl no mejora. Ya estos son indicios en este capítulo de su razonamiento natural, de su desconocimiento de la palabra, a pesar de que el rey estaba siempre junto con el sacerdote que le leía la escritura, porque de todas maneras tenía que leer la escritura. Los reyes no estaban alejados de conocer la palabra de Dios, el Pentateuco de Moisés. Pero sin embargo él no ponía en práctica lo que le leían o lo que estudiaba, porque no lo hacía así con su pueblo. Y en el siguiente capítulo vamos a estudiar cómo él desobedece y es desechado, pero él ama más su corona que agradar a Dios. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Más de ti, Cristo, más de ti. Lléname de tu deseo y hazme como tú. Más de ti, Cristo, más de ti. Tócame con fuego santo y hazme como tú. Con misericordia tú me diste gracia y todos mis pecados has borrado en la cruz. Tráeme a tu presencia, guíame a ti. Anhelo darte gloria y alabarte a ti. Más de ti, Cristo, más de ti. Lléname de tu deseo y hazme como tú. Más de ti, Cristo, más